Buen día, mi nombre es Lazarena Montel Sánchez, soy estudiante del segundo cuatrimestre Grupo C de Ingeniería Industrial. Es la presentación del trabajo Cinemática, Partículas y Cuerpos, expresiones experimental del pensamiento matemático. Bien, como introducción tenemos la definición de cinemática, y la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y los cambios en sus trayectorias a lo largo de un tiempo en específico, sin considerar el origen de la fuerza que induce al sólido. Para esto se considera la velocidad, un cambio de desplazamiento por unidad de tiempo, y la aceleración, un cambio de velocidad del objeto en movimiento. En la primera parte, hace referencia de conceptos y términos asociados con las aplicaciones de la cinemática en los contextos de las acciones cotidianas y del desempeño profesional en las sociedades de consumo y sociedades productivas. Las principales consideraciones de aplicación de la cinemática es el estudio de la energía en movimiento, estudio de las caudales y movimientos del agua, interacción de las piezas mecánicas entre sí, estudio de la rapidez, el tiempo y movimiento. También es observación de la transformación de energía y la generación de trabajo. Como primer concepto tenemos vector posición. La referencia fue tomada del libro de Baird, Johnston y Cornwell, Mecánica vectorial para ingenieros, dinámica. Y la consideración del autor es la posición vectorial del objeto relativa al sistema de referencia. Se define como el vector que conecta la posición ocupada por el objeto y el origen del sistema de referencia. Se expresa en coordenadas cartesianas específicas. Y una consideración de interpretación personal es que un vector que representa la posición de un punto en el espacio con respecto al origen también representa la distancia entre estos puntos. El segundo concepto es vector desplazamiento, es decir, trayectoria. La referencia documental es precisamente del mismo libro, Mecánica vectorial para ingenieros, dinámica. Consideraciones del autor. El vector de desplazamiento o desplazamiento simple del objeto entre las posiciones P1 y PF se define como la diferencia entre el vector de la posición del objeto en las posiciones de inicial y final. Se expresa también en coordenadas cartesianas. Y la interpretación personal es el vector define la posición de un punto o partícula en relación con el origen A en relación con la posición B. El vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición final. El tercer concepto es vector velocidad media. La referencia es la propia del libro y la consideración del autor del documento en análisis es la siguiente. Es decir, corresponde precisamente a una velocidad promedio de un objeto que se mueve entre dos puntos, punto 1 y punto 2. Se define como el cociente del vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo en el que ocurre el desplazamiento. La interpretación personal es la velocidad media, es el cociente del incremento de desplazamiento y el incremento de tiempo. Por otra parte, existe vector velocidad instantánea y la referencia es del propio libro, Mecánica vectorial para ingenieros, dinámica. Las consideraciones del documento de análisis es la velocidad instantánea o velocidad simple se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. También se define como la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. En la interpretación personal viene la velocidad física de un cuerpo en un punto o velocidad instantánea, es el que tiene el cuerpo en un instante específico en un punto determinado de su trayectoria, considerando el límite de la velocidad media en el tiempo cuando éste tiende a cero. El concepto vector aceleración corresponde a una referencia documental del propio libro, Mecánica vectorial para ingenieros, dinámica. El vector de aceleración es el cambio del vector de velocidad a lo largo del tiempo. Por lo tanto, siempre debe apuntar al camino de la partícula. Puede expresarse en función de su proyección sobre un sistema de referencia que se mueve con la partícula y cuyo eje es tangente en cada punto y perpendicular a su trayectoria. La interpretación personal responde al cambio del vector de velocidad con respecto a lo largo del tiempo. Puede expresarse en función de su proyección sobre un sistema en específico. Bien, entonces, en la segunda parte es el manejo apropiado de los argumentos matemáticos para revisar el comportamiento de las variables
posición en función de tiempo. Asignación del problema a resolver. Un guepardo acecha 20 metros al este en el tiempo igual a 0. El guepardo comienza a correr al este hacia un antílope que se encuentra a 50 metros. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con respecto al tiempo según la ecuación X igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, se va a calcular la velocidad instantánea en función del tiempo y calcule para t igual a 1 segundo y t2 igual a 2 segundos. Obtener el desplazamiento tomando en cuenta los dos tiempos. Entonces, los fundamentos a considerar en esta solución de la problemática presente es vector posición, vector desplazamientos, trayectoria, vector velocidad media, vector velocidad instantánea y vector aceleración. Son los fundamentos previos a esta presentación. El esquema de representación en el espacio-tiempo es el que se muestra en la pantalla y la solución analítica es la siguiente, tomando en cuenta que entonces este parte del reposo y la trayectoria de los 2 segundos sería la siguiente, 20 metros sobre segundo, tomando en consideración el tiempo 1 cuando es igual a 1 segundo, que la trayectoria sería de 25 metros y el T2 igual a 2 segundos, considerando entonces ahora 40 metros y la diferencia siendo 15 metros. El esquema del comportamiento de las variables en observación. Entonces, corresponden a las siguientes teniendo el presente esquema, tomando en cuenta la salida del guepardo, el avance del guepardo y hasta donde se encuentra el antílope en consideración a nuestras posiciones respectivas. La solución experimental. El comportamiento de todas las variables corresponde aptamente para brindar una solución correcta y bien planteada. Entonces, ahora en las conclusiones, la cinemática forma parte de la mecánica y estudia los tipos de movimientos sin resolver las causas del movimiento. La clasificación de la cinemática es mecánica, que corresponde a la rama de la física que estudia el movimiento y el estado de los objetos, y la cinética estudia las causas del movimiento corporal. Es ambas. Descripción de aplicación en dos contextos diferentes. El primer contexto son acciones cotidianas. El estudio de la cinemática permite aplicarla al entorno, porque el vuelo de los insectos, los juegos mecánicos del mercado, es decir, la feria, los futbolistas jugando al fútbol, los alumnos que salen de casa y caminan al colegio pueden realizar y observar diferentes tipos de deportes. En esta sección solo se verán los movimientos lineales y fórmulas para que se puedan calcular la velocidad y aceleración, es decir, lo que se vio previamente en esta sección. La descripción y aplicación en dos contextos diferentes corresponde ahora bien a las acciones en el área profesional. La resistencia de algunos materiales de construcción ante una excitación dinámica de origen sísmico, impacto ambiental, es decir, la contaminación del área de construcción con los materiales usados. Por otra parte, se analiza el movimiento de agua a través de las estructuras como bocatomas, y el impacto ambiental corresponde a una alteración negativa del cuerpo de agua cercano a la construcción de la estructura. Por otra parte, también tenemos las centrales hidroeléctricas, el movimiento de las piezas mecánicas, construcción de muros de contención, cada una con un impacto ambiental determinado. Estas son las referencias bibliográficas para darle respuesta al presente trabajo. Muchas gracias.